amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy vamos a continuar con la parte número 2 de este bonito suéter. Te perdiste la parte número 1 y adivina qué, amiga, dejé indicaciones para todas las tallas. Si quieres saber cómo empezar a tejerlo, te dejo el enlace donde está el título, abajo dice más. Dale clic. Y pues vamos a continuar con la parte número 2. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta y continuamos. Aquí miren, este es el punto de los cruces de la trenza y igual un punto bajo por cada espacio, y aquí es el último punto a tejer. Hago una cadena. Aquí creo que al inicio no le puse el marcador. Aquí vamos a comenzar la siguiente vuelta. Esta que fue los cruces va a ser la vuelta 1. Esta que acabo de terminar, que es la de los puntos bajos, va a ser la vuelta número 2. Y ya acabamos porque esto es repetitivo. Sí, solo con 2 vueltas. Hago un punto bajo, un punto bajo. Voy a colocarle un marcador. Si eres principiante te recomiendo colocarle, porque a veces ya cuando vienes de regreso este punto se puede parecer 2 y puedes colocar uno aquí y otro acá, y entonces estarías haciendo un aumento que en esta ocasión pues no lo necesitamos. Me voy a pasar al punto que sigue y voy a tejer un punto alto y doble lazada. Me voy a pasar aquí al que está en relieve, lo tomo y tejo el punto doble en relieve, y después doble lazada. Voy a pasar este y yo me voy a pasar a este que sigue, a este, miren, en relieve. Tejo el punto doble, siguiente tejo el punto doble, doble lazada, y voy a regresar por este primer punto que no tejí. Lo tomo y tejemos el punto doble, y así nos va a quedar. Y me paso al siguiente punto y lo tomo en relieve. Ahí está. Y ahora yo me voy a pasar al punto que sigue, que es este, y ahí ya voy a empezar a tejer el punto alto. ¿Cuántos son los puntos en relieve? 1, 2, 3, 4 y 5. Y de este lado, de la parte del lado del revés, por ejemplo, si tú tienes alguna duda de dónde colocar tu punto, tienes que contar. Aquí tenemos el espacio de la cadena sin tejer: 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Que son el equivalente a los puntos de relieve. Esos 5 puntos los pasamos sin tejer y continuamos. Vamos a continuar tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar a la parte del marcador, que es esta. No lo tomé bien, pero ahí se alcanza a ver que estaba marcado, y ahí tejemos 3 puntos altos. Coloco marcador en el segundo y hacemos el tercero. 3 en el mismo espacio marcado el del centro, y ya continuamos tejiendo un punto por cada espacio hasta llegar al aumento. ¿Ok? Vamos a ver. Tejiendo, tejiendo, tejiendo. Me siento más contento. Tejiendo, avanzando poquito a poquito, para que quede bonito. Ahí vamos a ir tejiendo. Tejiendo, tejiendo, tejiendo.
Me siento más contento. Ahí vamos. Aquí. Uno. 2. Colocamos el marcador. No alcanzaba a ver dónde estaba. Y aquí hacemos el punto alto. Ahí está. Y continuamos. Bueno, y entonces ya vimos cómo vamos a hacer las esquinas porque es igual a la vuelta número 1. También en esta ocasión pues estamos tejiendo este que es el cruce, que es el equivalente a nuestra primer vuelta del cruce, que es donde estoy llamándola la vuelta 1. Esta de punto bajo y la primera de punto alto no las vamos a contar, van a ser vueltas base, ya nada más contaríamos hasta esta, vuelta 1, la de los puntos bajos, vuelta 2. Vuelta 1 nuevamente la del cruce y la de los puntos bajos que seguiría sería la vuelta 2. Voy a completar la vuelta. Aquí ya estoy por finalizar. Recuerden que el resto se teje igual. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a necesitar tener 1, 2, 3, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? 7 puntos bajos. Esto me indica que ya tengo que hacer estos que son los cruces. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, pues empiezo por el relieve. Punto doble, doble lazada, vamos a pasar este punto y en el segundo en relieve tejemos el punto doble, siguiente punto doble y regreso por el punto que pasé sin tejer y lo tejo en punto así, punto doble, y paso al que sigue, lo tejo en relieve, me paso, tengo que tener 2 puntos de borde. En este primero punto tejo punto alto y en el que está marcado tejo punto alto, una cadena, y del lado del revés tenemos que hacer la vuelta de punto bajo. Pues ya lo vieron, amigas y amigos, esto va a ser repetitivo y recordemos que en las esquinas hacemos 3 en el mismo espacio, ¿sí? Ok, si alguien no quiere que quede tan así tan amplio o puede hacerle una vuelta de punto bajo con aumento y otra sin aumento. Aquí llegamos al marcador, 1, 2, en el segundo coloco el marcador y ahí mismo hago el tercero, ¿sí? Para que sean los 3 y ya me paso al que sigue. Bueno, voy a aventajarlo. Del otro lado nos va a ir quedando así. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento ya cómo está quedando. He dejado en este caso contando desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas, contando solo los puntos altos, pero en realidad sería el doble porque también van las vueltas de los puntos bajos, entonces en total tengo 24. Ahora, de aquí, primero vamos a medir la esquina. Ahí está, más o menos, ahí está. Y nos da 24.5. Y si lo medimos aquí en la parte del frente, vamos a ver cuánto nos da en la parte del frente para que en casita lo tomes en cuenta. Son 19.5 para mi talla, que estoy haciendo una talla de 8 a 10 años. Y ya voy a hacer la separación de las mangas. ¿Cuánto es lo que le vas a dejar? Yo te recomiendo medir la camiseta,
de la camiseta o algún suéter de tu pequeño o de la persona que se lo vas a tejer. Siempre es bien importante porque ese dato no lo tengo yo, ¿ok? Ese dato no, se los voy a deber ya que estoy sacando ahorita las medidas de mi pequeño. Pero aquí les muestro que cute está quedando, sencillito pero bonito, y hasta ahí lo llevamos ahorita. Vamos a continuar. Para ello voy a hacer la separación de la manga en la vuelta de los puntos bajos, ¿ok? Ahí me voy a quedar. Así es que todos déjenle en la vuelta de los puntos bajos. El largo ustedes lo deciden, pero que nos quede en la vuelta de los puntos bajos para separar. Ahora, como les comenté, yo estoy tejiendo ya la vuelta de los puntos bajos. Y aquí a la mitad tenemos este punto que es el que yo voy a tomar aquí, y después me voy a ir a donde tengo el marcador. Es decir, esta es la parte del frente y luego sigue esta que es la parte de la manga. Voy a doblar aquí como ustedes gusten, pero yo creo que lo vamos a doblar así, de esta manera, y vamos a pasar donde está el marcador. Entonces vamos a dejar así, uno encima del otro, paso, paso, y en esta parte, si tú le quieres dejar más grande, te recomiendo hacerle más vueltas. En esta ocasión no le voy a dejar cadenas debajo del brazo, así es que esto te tiene que dar ya el ancho de tu hijo, ¿ok? Yo lo que voy a hacer aquí, hice uno y en ese mismo espacio voy a tejer un segundo punto bajo, 2, y en el mismo espacio tejo un tercer punto bajo, son 3, y es la última vez que hago yo en esta ocasión aumentos. Voy a continuar al punto que sigue, punto bajo, voy a continuar así la vuelta. Esta es la parte de la espalda y miren, así es como nos quedó en la parte de la manga, ¿ok? Ahí está. Entonces voy a continuar tejiendo así punto bajo hasta llegar aquí, toda la parte de la espalda. Y las medidas de lo ancho la puedes sacar con alguna camiseta o algún suéter que tengas ahí en casa de tu hijo, de tu hija, de tu nieto, o también las puedes encontrar en internet. Sí, busca como ropa para suéteres para niños medidas, y ahí también te puedes apoyar con las medidas de el ancho, ¿ok? Voy a aventajar. Quiero mostrarles, ya tengo aquí esta parte que es la parte de la manga. Así empecé, y después la parte de la espalda, y ya he llegado a donde está el marcador. ¿Dónde está el marcador? Pues lo voy a pasar aquí, retiro marcador, vamos a pasar toda esta parte hasta llegar al siguiente marcador y lo vamos a poner ahí arriba para que me quede así. Retiro marcador y vamos a tejer 1, en el mismo espacio 2 y en el mismo espacio 3 puntos bajos, y me voy a pasar al punto que sigue, y así hasta completar toda mi vuelta. Y pues aquí ya podemos ver que ya tenemos estas dos que son los espacios de la manga, ok. Aquí ya tenemos la separación. Bueno, está ahorita por el lado del revés, ¿verdad? Pero normalmente vamos a ir tejiendo una vuelta por el lado del derecho y una vuelta por el lado del revés. Lindo, lindo, fácil, fácil, lindo, lindo, fácil, fácil se teje aquí. Miren, qué bonito, ok. Bueno, pues ya saben, amigas y amigos, vamos a continuar. Aquí ya para finalizar, un punto bajo
una cadena, giro y aquí un punto bajo, un punto bajo, colocamos el marcador y continuamos tejiendo como corresponde, ¿verdad? El inicio, si se dan cuenta, pues este nunca cambió. Aquí nos pasamos a la mitad de los 3 puntos en relieve, el trenzado y regreso por el que pasé sin tejer y ya paso al que sigue, que es el punto de relieve, y continúo tejiendo un punto alto. Miren, aun cuando yo ya sé dónde van los puntos, aún así me gusta revisar. 1, 2, 3, 4, 5, no me tardo mucho y ya puedo continuar, ¿ok? Entonces voy a continuar hasta llegar debajo del brazo. Es el mismo proceso, un punto por cada espacio. Solamente quiero que ustedes en casita lo vean para que vean que no va a haber modificaciones. He llegado aquí a donde está la parte de la manga debajo del brazo y tejo, miren, un punto por cada espacio. Hasta completar toda la vuelta y ya nos vamos a ir tejiendo igual una vuelta de punto alto para hacer la parte del cruce y una vuelta de punto bajo, que es la vuelta de regreso. Esa no va a cambiar, una y una, ¿ok? Bueno, yo voy a aventajar hasta llegar a la cintura y voy a regresar para hacer la parte del elástico y irnos por la parte de las mangas, ¿les parece? Ahí en casita, recuerden, amigas y amigos, que si estás viendo la parte 2 y te perdiste de la parte 1, aquí abajo está el título y abajo dice la palabra más. Dale clic y ahí te van a aparecer los enlaces que necesitas para tejer cada proyecto de mi canal. Así es que para que lo tomes en cuenta. Ahora, si quieres verlo completo en un solo video, y eso sí, lo voy a pasar ya después cuando tenga todo el proyecto completo, lo estaré pasando por Crochet y más. Ok, ahí vamos a ver, aquí tengo creo que uno, así miren, encuéntrenme como Crochet y más. Ahí te vas a encontrar los tutoriales completos, pero eso ya será después, más adelante, ok. Bueno, aventajo y en un momento más yo regreso. Les muestro, yo ya tengo el largo que necesito, así es como me ha quedado este hermoso borde, y en este caso yo les voy a dar las medidas que yo hice para la talla. Ahí en casita ustedes van a tomar una camiseta o un suéter o una blusa que le quede a su hijo o a su hija o a quien se lo vayan a tejer y le van a dejar lo que ustedes necesiten. Yo dejé, vamos a contarlo solo contando las vueltas de punto alto, no contando la vuelta de punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 vueltas en total. Ahora, yo les voy a dar las medidas de cuánto mide de largo. Aún nos hace falta la parte del elástico. Entonces, desde aquí, desde esta parte, que es la parte del hombro, hasta la parte de abajo, mide 52 centímetros, ¿sí? Y de la sisa, de aquí de donde hicimos la separación de la manga, abajo mide 28.5 centímetros, que serían 11 pulgadas y un cuarto. Ahora voy a continuar con el proceso. Yo ya hice la última vuelta, es esta, que es en puntos altos, y voy a comenzar a tejer esta siguiente vuelta. Aquí le puse un marcador
tejo 1, bueno, vamos a dejarle en una cadena, giro, voy a tejer el primer punto, punto bajo, y ahora este siguiente punto lo voy a tomar en relieve y el que sigue, que es este que es la parte del cruce, lo tomo por abajo y tejemos el punto alto. Ahora, ¿cuál sigue? Este, ¿verdad? Este es el que sigue. Ok, pues vamos a tomar el que sigue en relieve. ¿Cuál sigue? Este, ¿verdad? Ese por abajo, un relieve y uno por abajo, un relieve, tejo punto alto y un punto por la parte de abajo, un relieve y uno por abajo. Esto hay que hacerlo hasta completar toda la vuelta. Estamos haciendo el elástico simple. Completo mi vuelta. Aquí ya estoy a punto de finalizar. Este está tejido por la parte de abajo. Aquí se alcanza a ver el relieve en el anterior. Ahora le corresponde el turno al relieve y por abajo. Y el último punto pues lo tomamos normal. Ahora hacemos una cadena, vamos a girar. Miren ya cómo ha quedado de este lado. Luce bien bonito. Pues vamos a darle otra vuelta. Yo creo que van a ser 2 vueltas más. Aquí comienzo en el primer espacio tejiendo el punto bajo. Tomo la última hebra, tejo un punto bajo y el punto que sigue, por ejemplo, en esta ocasión se ve que está en relieve. Lo tomamos en relieve y tejo el punto alto. Este que sigue está tomado por abajo, lo tomamos y lo tejemos en punto alto. El que sigue es un relieve y lo tejo en relieve. Siguiente está tejido por la parte de abajo y lo tejo por abajo. Un relieve, uno por abajo. Un relieve y uno por abajo, y esto lo voy a hacer hasta completar toda la vuelta. Esto quiere decir que vamos a ir tejiendo los puntos como se van presentando, ¿verdad? Pues vean qué bonito. Aquí ya se alcanzan a ver las líneas. Esto es reversible. Completo vuelta. Aquí ya estoy por finalizar. Este es el último punto, lo tomo completo y tejo el punto alto. Una cadena y vamos a repetir 2 veces más la vuelta, ¿les parece? Comienzo con un punto bajo, tomo la última hebra para tejer el siguiente punto. Este punto se ve que está en relieve y lo tejo en relieve. Siguiente punto está por la parte de abajo y lo tejo por abajo. Un punto de relieve y un punto por abajo. Entonces, como les había comentado, vamos a continuar tejiendo cómo se van presentando los puntos. Yo voy a aventajar, voy a hacerle esta vuelta, la vuelta que sigue, y vamos a regresar porque nos hace falta todavía la parte de las mangas, pero también la parte para ojales y botones. Ahí en casita, váyanme escribiendo las amigas que están interesadas en que se les haga un gorro o una capucha. Sí, me gustaría pues leer tu comentario. Y miren, así nos va a quedar. Les muestro ya las vueltas que tengo. He dejado 1, 2, 3 y 4 vueltas en total. Esta parece que es la vuelta 5, pero en realidad es la vuelta con la que terminamos la parte de los cruces. ¿Sí? Pues ahora así ha quedado. ¿Les parece si les muestro completo para que vayan viendo cómo va quedando? Vamos. Miren, amigas y amigos, les muestro hasta este momento pues cómo está quedando esta parte. Ustedes ahí en casita, ¿qué opinan?
A mí me está gustando mucho cómo está quedando y ahí tenemos la parte de abajo. Ahora, no vamos a cortar y vamos a continuar tejiendo esta parte de aquí. De aquí hasta la parte de arriba, ¿les parece? Y lo que hagamos aquí lo vamos a repetir de este lado. Pero vean qué bonito. Ahí en casita, ¿quién ya se está animando a tejerlo? Déjeme su comentario. Voy a estarlos leyendo. Vamos a continuar. Pues ya lo vieron, amigas y amigos. Está quedando lindo, lindo. Está muy chulis. Ahora vamos a hacer lo mismo que hice aquí. Lo voy a poner aquí de este lado para ojales y botones. Vamos a levantar en esta ocasión una cadena. Y aquí, esta es la terminación. En este espacio tejo un punto bajo, un segundo punto bajo para hacer el primer punto. Ustedes lo pueden marcar si lo prefieren y si no, pues lo dejan así. Ahora, dentro de este espacio, aquí, voy a colocar un punto. Ahora, me voy a pasar y aquí tenemos el del punto bajo, ¿verdad? Son dos puntos bajos. Pones uno aquí, 1 y 2. Aquí, si se fijan, se forma como un espacio. 1 y 2. En el que sigue 1 y 2. Y vamos a ir haciendo 2 puntos por cada espacio. También lo puedes dejar ahí a la mitad, como tú lo prefieras. Ahora, aquí llegamos a la parte donde tenemos una vuelta de punto bajo y esta que es la vuelta de punto alto. Así es que tejemos 1 y 2. Otra vez. Una vuelta que es esta, recuerdan la vuelta que está tomada por la parte de atrás, que es de punto bajo. Ahí tejo un punto alto y esta es la vuelta de punto alto. Tejo 1 y 2. Y esto lo vamos a hacer hasta llegar a la parte de arriba. 1 sobre la vuelta de punto bajo y 2 sobre la vuelta de punto alto. Te va a quedar un poquito así en esta parte. Puedes dejarle 1 o lo dejas así. Ya cuando se haga lo del elástico se va a cerrar un poquito, ¿sí? Así es que para que en casita lo tomen en cuenta. Yo lo voy a dejar así. Voy a completar toda la vuelta. Aquí ya para finalizar hacemos 1, 1 y para finalizar la primera vuelta y listo. Y así es como nos ha quedado. Ahora, como les había comentado que vamos a hacer el elástico, hago una cadena, giro, empiezo con un punto bajo, coloco marcador y un relieve. Lo voy a dejar por la parte de abajo en esta ocasión. Por abajo el punto que sigue y luego uno en relieve, uno por abajo, uno en relieve, uno por abajo y uno en relieve. Como va a ser repetitivo, yo voy a aventajar. Voy a dejarle en esta ocasión 5 vueltas y regreso. ¿Les parece? Porque tenemos que irnos, ahora sí, pues serían ya la parte de las mangas, ¿verdad? Y luego la parte de la capucha si a alguien le interesa. Pero si a alguien le interesa, déjeme su comentario para mandarte el enlace. O también, revísenlo aquí abajo, amigas, donde está el título. Abajo del título dice la palabra más. Dale clic y ahí te van a aparecer los enlaces. Más fácil y más rápido, ¿te parece?
Les muestro, aquí ya he terminado la parte de los ojales y botones. Y pues por estos espacios, por cualquier espacio tú puedes colocar tus botones. Por lo tanto, no le hice ojales porque si no quedarían muy grandes. Entonces ahí vamos a irlos colocando y por ejemplo, yo le voy a dejar por aquí el botón y luego cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí le dejo el siguiente botón y así. ¿Ok? Y ahí ustedes deciden si lo quieren para los niños o los quieren para las niñas. Pónganle los botones del lado que los utilizan en tu país. ¿Ok? He recibido varios comentarios donde me comentan ahí no son del otro lado. Entonces, cada quien le va a dejar dependiendo de cómo lo usas en tu país. Van a colocar sus botoncitos y listo. ¿Les parece? Bueno, ahora nos vamos a ir para la parte de las mangas.